en la zona cero. Bueno, el otro día me habló un pájaro y me dijo que estaba loco. ¿Qué me pasaba, Carlos Canales, Jesús Callejo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues Bruno. que lees cosas muy raras, Bruno. Buenas noches. Pues que si un pájaro habla, algo pasa aquí, ¿eh? Algo está pasando. Decía Confucio que si un pájaro te dice que estás loco, efectivamente, estás loco, porque los pájaros no hablan, ¿no? O estamos en una fábula, que en este caso parece que no es. Bueno, Sí, eres es San una de Francisco esas- Asís, que cabe la posibilidad también. Es una de esas máximas atribuidas a nuestro protagonista en los monográficos de esta noche, que es Confucio. Las Podría analectas. llenarse libros y libros. Yo no sé si tiene más frases o más citas apócrifas. ¿Oscar Wilde o Confucio? Pero los dos seguramente están a la cabeza. ¿verdad? Groucho Marx les gana a todos. También. Pero bueno, Sí, pero por ahí Woody anda. Allen después. Pero por ahí anda. Tiene un montón. Silvia, buenas de nuevo. Buenas noches. Yo de todas formas también me quedo con otra frase que dice que las personas que están un poco locas son las más maravillosas, o sea que también hay que ver el punto positivo. Ya, tiene algunas fantásticas, algunas de estas sentencias Sí, sí, de así buenas. Confucio. Algunas diremos, sí, sí. Y que, bueno, que se enmarcan dentro de la filosofía oriental, pero además son muy perfectamente atribuibles y utilizables y pueden llevarse a la práctica en el mundo occidental y pueden servirnos y ayudarnos de muchísimo, porque la verdad es que ante todo este filósofo, este personaje era alguien que bueno, pues que podía entrar en el Olimpo de los sabios, ¿no? Y ha entrado con derecho propio. Y fijaros un poco para enmarcar la época, porque yo creo que es importante tener esta ubicación cronológica. Él nace en el siglo VI a.C., que fue un siglo fascinante a todos los niveles, cultural y religioso. ¿Y por qué digo eso? Porque en ese mismo siglo que nace Confucio, nace también Lao Tse, es decir, el creador del taoísmo, nace Buda. Surge todo el pensamiento presocrático de Tales de Mileto, en fin, de Anaxágoras, de Empédocles, de Heráclito, como no de Pitágoras. Surge también otro de los grandes iniciadores de una religión que todavía perdura, que es Zoroastro o Zaratustra. Estamos hablando también de un siglo donde empiezan a manifestarse y a proliferar los misterios órficos y también los misterios eleusinos en Grecia, dedicados a Demeter y a Perséfone. Es decir, ese es el siglo VI a.C. en el que nos estamos moviendo. Un siglo de mucha creación, de mucha actividad religiosa, de mucha actividad cultural y filosófica a todos los niveles, porque incluso de lo que vamos a hablar ahora no es tanto una religión, el confucianismo, sino que es más bien una ética, una forma de pensar, una forma de enfocar la vida, al igual que le pasa también a Lao Tse con el taoísmo y al igual que le pasa a Buda con el budismo. Iba a decir que, ahora que no está Juan, también es el siglo de la República de Roma. 509. ¿Está bien? Sí, es cierto que me estaba recordando cuando estabas contando esto que hay una persona que lo dice siempre, a quien tú aprecias mucho, me consta, que es Fernando Sánchez Dragón. También lo comenta, dice que es su siglo favorito. Que sería su siglo favorito. Y es verdad que es el siglo que cambia, en el caso occidental, es el que fija todas las reglas del pensamiento racional griego, que el comienzo moderno del pensamiento racional griego, que luego va a tener el máximo alcance unos siglos después con Aristóteles, con una especie ya con el compendio general. Y es cierto que el hecho de que nacieran 4 de las grandes personas que han tenido influencia, no tanto en las religiones, como has dicho muy bien, sino en las creaciones de espacios culturales diferentes en el mundo, desde la India hasta China, pues hace que sea un lugar muy atractivo. Es decir, una época muy atractiva y muy llamativa. El caso de Confucio es interesante porque realmente para la cultura nuestra Confucio es un descubrimiento reciente, dado que la mayor parte de lo que se sabe de él no llegó en su época, sino llegó a través de un jesuita italiano, Matteo Ricci, No deja de ser, este Claro. mismo hecho es muy curioso y llamativo, es decir, habla de que a veces, bueno, pues las religiones no tienen por qué tener un contexto geográfico, ni histórico, Claro. ni estar Pero única atención. y exclusivamente vinculadas a un líder, ¿no? Claro que no. Que vamos, en este caso muy anterior a Jesucristo, pero este jesuita comprendió que era perfectamente válido, Bueno, es que ¿no? de hecho ahora veremos, cuando hablemos de las frases que tú has citado al principio de Confucio, o que se atribuyen a Confucio, pues una cualquiera, voy a coger una, que es que bueno, que Cualquiera es buena, ¿eh? cualquiera sí, pero que cualquiera que se dé cuenta, pero en concreto voy a coger a propósito. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, ni hagas a ti lo que no le harías a los demás. Si eso no suena a Jesucristo, es bastante evidente. Claro, es decir, los mandamientos básicos de lo que luego han sido las religiones del mundo, o de las vías de conocimiento espiritual, que no tiene pues una religión,
son básicamente los mismos en todo el planeta, porque los seres humanos estructuralmente somos iguales. Entonces, en ese sentido, en los mandamientos de Confucio, como los de Buda, como los de Dose, como los de Cristo, son válidos en tanto que básicamente están defendiendo lo mismo. ¿Por qué Matteo Ricci le llama tanto la atención Confucio? Pues le llama la atención porque se da cuenta que dentro de las enseñanzas de Confucio, las que habían llegado, por lo menos hasta su tiempo, a través de lo que se llaman las analectas, había un montón de conocimientos o de mensajes que él veía que eran útiles no solamente para los propios chinos en el entorno en que se había producido el desarrollo y el seguimiento de sus enseñanzas, sino a cualquier ser humano que quisiera hacer en principio el bien. Entonces Matteo Ricci es el que le da el nombre, por cierto, de Confucio. Sí, porque no se llamaba así. Claro, le da el nombre latinizado. Claro, a él para supongo que Kung Fu Tse le sonaba muy raro. Sí, y que realmente es el maestro Kon, sí, es lo que significaría Confucio. Exacto, efectivamente, que formaba parte de la familia, que era el nombre de la familia a la que él pertenecía. Es verdad que que el nombre en chino es algo así como Gongxi, no sé cómo se pronunciará muy bien, pero es verdad que la vida de Confucio en la época, Confucio fue muy importante para el desarrollo de las culturas chinas, sobre todo la época posterior a él, es decir, la dinastía Han, la gran dinastía china, que construye por primera vez un imperio que contacta con los romanos y con los persas, con los sasánidas, y con los partos. Y que es el que inspira una forma de gobierno que de una manera u otra por lo menos ilustraba lo que tenía que ser el buen arte del gobernante. Luego el que se cumpla o no ya veremos que eso obviamente no ha sido siempre así. Pero sí es cierto que la propia vida de Confucio establece una serie de principios sobre lo que sería una vida recta, una vida correcta, lo que se supone que todos los seres humanos tenemos que hacer. Desde luego si todos los seres humanos fueran como Confucio nos iría mucho mejor, eso es evidente. Y él era de origen humilde, ¿no? No. Se empobreció su familia, pero era noble. Claro, pero cuando muere su padre, él tenía solo 3 años, su padre tenía deudas y dejó a la familia también endeudada. A partir de ahí, lo que en principio parecía un futuro muy próspero, un poco salvando las distancias, ¿no? Pero un poco como Buda, que era príncipe, que tuvo una infancia y una juventud totalmente regalada. Pues en el caso de Confucio iba camino a ello hasta que su padre, por sus malos hábitos, les dejó en la pobreza y a partir de ahí se tuvo que buscar la vida. Y buscarse la vida fue que, pues desde muy joven empieza a trabajar para la administración del estado de Lu, que es la zona, ¿no?, donde él se desarrolló en estos primeros años. Su primer trabajo, de hecho, fue en los graneros estatales y llega a alcanzar distintos puestos, va escalando puestos, ¿no? Él se casa a los 19 años, tiene un hijo y 2 hijas, y remarco esto porque luego veréis que en estos últimos tiempos, desde hace un par de años, 3 años, se está haciendo todo un análisis genético de los descendientes de Confucio, porque en China ahora quieren volver a rescatar la memoria de este gran filósofo y de este gran pensador, mucho más que fundador de religiones, porque así ha sido considerado. Entonces, él tiene esa familia, en principio escueta, pero suficiente como para que muchos se consideren ahora mismo descendientes de él. Y poco a poco, gracias a su inteligencia, gracias a que es una persona que aprende con rapidez tanto lo que le enseñan como lo que va leyendo, porque son de estas personas instruidas, pues se va haciendo poco a poco con el respeto de sus conciudadanos, hasta el punto que sus ideas empiezan a ser valoradas, empieza a tener su grupo de discípulos, los dirigentes empiezan a valorarle, y eso es muy importante porque le empiezan a dar también puestos de cierta categoría, de magistrado, incluso un puesto equivalente a ministro de Justicia. Estamos hablando un resumen muy amplio de su vida, pero nos indica de que este hombre sí que tenía las ideas claras, hasta el punto que muchas personas estaban un poco subyugadas por su pensamiento, por las cosas que él decía. Por ejemplo, Confucio creía en la existencia de un orden cósmico perfecto, proclamaba que la nobleza no procedía del nacimiento, sino de la superioridad moral. Él hablaba mucho con sus jefes, es decir, con las personas bajo su control o bajo su yugo estaba, diciendo que el jefe tenía que ser jefe no por el poder que ostentaba, sino por el respeto que tenía que demostrar ante sus súbditos. Y este tipo de cosas cayeron en gracia en una época, ya digo, que es el siglo VI, donde en otras circunstancias a lo mejor hubieran cortado la cabeza, pero en este caso sí que sembró muy bien sus semillas. Hay una cosa muy curiosa al fin y al cabo la familia aunque estuvieron empobrecidos y que él tuvo que trabajar en los establos, la familia de Confucio venía de los Con, que era un grupo de terratenientes de Lu, eran gente poderosilla. Una de las grandes influencias que tiene él cuando era joven era Xizang. Xizang, que era el primer ministro de Chen, es muy famoso en la historia de China porque tiene una particularidad, es que hizo el primer código jurídico de la historia de China.
Entonces él influyó muchísimo en la formación de Confucio, que ahora podríamos decir que su formación fue lo que ahora llamaríamos de tipo jurídico. De hecho, como Jesús muy bien ha dicho, le alcanzó el equivalente a lo que hoy llamaríamos un ministerio de justicia. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que hizo o hubiera hecho la gente de su tiempo, él enseguida pues dimitió, presentó su dimisión porque a él no le iba hacia el ejercicio del poder, sobre todo porque él consideraba que eso era incompatible con la visión que él tenía de la crítica hacia la forma en la que el gobierno tenía que ser ejercido, que es donde está su gran influencia, por lo menos en los años siguientes de las dinastías Han. Y es que Confucio tuvo una enorme fuerza a la hora de intentar regular cuáles tenían que ser, por lo menos, los principios del buen gobernante. Él decía una cosa, para mí bastante inocente, pero muy interesante, casi rusoniana, de que el pueblo es el espejo del gobernante, de manera que si el gobernante es honesto y se comporta de buena manera, su pueblo será igual. Y al revés, si el gobernante es un déspota y actúa mal, tenderá o habrá una tendencia a que su pueblo actúe como él. Bueno, benévolo o no, o inocente o no, el hecho cierto es que fija una manera perfecta casi de condensar, de una manera muy sencillita, cuáles son las reglas del buen gobierno. Las reglas del buen gobierno es lo que he dicho en la frase al principio: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Por lo tanto, el objetivo del gobernante es comportarse bien, como llamamos hoy, decentemente. Nada más que eso, honestidad y decencia. Hay una frase que es muy curiosa y que podría llevar a muchísimos comentarios, diatribas, en momentos como los que estamos viviendo, ¿no? Respecto a esto que estaba comentando Carlos ahora. Creo que más o menos lo que decía Confucio es que en un país bien gobernado, la pobreza entristece, ¿no? Exacto. Y que en un país mal gobernado, la pobreza también, la riqueza entristece. Exacto. Muy bien. Es muy profundo y podría llevarnos incluso a hablar mucho, pero bueno, en cierto modo también tiene su razón. Lo que a mí se me llama la atención es que has mencionado Lao Tse, podemos hablar del arte de la guerra, que podría ser muy contrario a esta filosofía del buen gobierno, porque el otro es el gobierno interesado, un poco maquiavélico. Sun Tzu. ¿No? Sí, Sun Tzu. exacto. Sun Tzu. Bueno, es un poco posterior. Pero fíjate, curioso, porque sobre los 7 principios que él tenía, bueno, podríamos narrarlos, pues son mandamientos muy conocidos, son 7 mandamientos. Claro. Él dice, fíjate cómo traza una especie de relación perfecta, que es donde a mí me gusta cómo lo hace, porque para mí lo bueno de Confucio es que es el don de la simplicidad. O sea, que con 4 palabras te está diciendo un montón de cosas. Por eso triunfó. De la manera más no era sencilla. nada retórico. Llegaba al pueblo directamente con las frases que quería escuchar y sabía transmitir. Cuando tú digas los 7 principios de Confucio, recordar que él realmente los aplicaba a 5 categorías. Fijaros, a las relaciones entre el gobernador y los ministros, entre los padres y los hijos, los maridos y sus mujeres, hermanos mayores y hermanos menores y entre amigos. Ya está roto todo. Fíjate, con solamente 5 relaciones es imposible. Es decir, es imposible que algo funcione mal si tú cumplas sus 7 principios en esas 5 relaciones. De hecho, él decía una cosa bastante curiosa. Y es que, bueno, por cierto, sabéis que se atribuye lo que lo prudente no quita lo valiente. No está tan claro que sea él. Que luego se convierte en lo cortés, no quita lo valiente. Esa es la castellanización, ¿verdad? Exactamente. A mí. Sí, pero él dijo una frase muy buena que es: exígete mucho a ti mismo y espera muy poco de los demás. Así genial. Nunca te defraudarás. Claro. Esa es magnífica. Entonces, la verdad es que las reglas de Confucio es una conducta de vida fabulosa. Hay que completarlo con que todo el mundo tiene derecho a defraudar también, ¿eh? Bueno, claro que sí. ¿Por qué no? El derecho y la obligación a veces. No, pero parte también de esta misma idea, ¿eh? Parte de la misma idea. Lo bueno de Confucio es que 2600 años después siguen teniendo la misma validez. Claro. Y siguen teniendo... Es que es el ser humano. Claro, es que sigue siendo somos iguales, ¿no? Claro, de hecho, una de las frases también que decía habitualmente, recogidas en las Anaslectas, que son por las conversaciones que él tuvo con sus discípulos y que gracias a eso pues fueron recogidas, decía: cuando veas a un hombre bueno, trata de imitarlo. Cuando veas a un hombre malo, reflexiona. Algo está pasando ahí, ¿no? Y un poco lo que decía Carlos, de esos 7 principios, por no decir los 7, ¿no? Pero voy a decir un poco los 3 o 4 que me parecen más interesantes, que para él era es un poco lo que es la doctrina confuciana, ¿no? Son mandatos que deberían ser los principales deberes de todo hombre de gobierno, es decir, de toda persona, no tanto que tenga la responsabilidad de llevar un gobierno, sino de personas que tengan responsabilidades a su cargo, poder, en definitiva. Y una de las cosas que decía era amar al pueblo, renovarlo moralmente y procurarle los medios necesarios para la vida cotidiana. Es decir, que al pueblo no le falte de nada, pero no le falte de nada siempre desde un punto de vista ético y equilibrado. Otra decía que es cultivar la virtud personal y tender sin cesar a la perfección. Es decir, que cada uno siempre, cada día, tiene que intentar ser un poco mejor a todos los niveles.
Otra de los principios básicos es que en la vida privada como en la pública hay que observar siempre el sendero superior del justo medio. En el medio está la virtud, que es lo que decía Aristóteles siglos después. Es decir, los extremos siempre son perniciosos, y él lo tenía muy claro en aquella época. O, por ejemplo, otra de las cosas que decía, bueno, ya sé que a lo mejor no estás muy de acuerdo, pero esto es principio bueno, ahora básico, hablaremos, luego viene la parte crítica, el por qué los chinos están interesados en Confucio, el gobierno comunista, prefiero. Sí, ahora vamos con eso, ahora luego voy a meterme con Confucio. Ha seguido muy poquito a Confucio, No, ¿cómo que no? Ahora verás, ya verás. O lo ha interpretado como ha querido. Eso vamos, luego veremos. Vea, que también es verdad, un par de ellas más, un poco para ver ese tipo de principios que debería tener todo hombre de gobierno o de buen gobierno, que es también tener en cuenta las dos clases de inclinación propia del hombre. Por una parte, unas proceden de la carne y son peligrosas, y las otras pertenecen a la razón y son muy sutiles y fáciles de perder. Es muy interesante. Y a mí me gustan las dos cosas, la razón y la carne. Sí, claro. No es incompatible, lo que pasa es que es lo que te dice, volviendo otra vez a lo mismo, al justo medio. Como todo en la vida, en ese sendero... Pues yo quiero kilos de carne. Bueno, kilos de carne, no de carne o pescado. Otra de las cosas que decía es... No, yo carne, pero bueno. Pero de la buena, ¿no? Además, de a kilo. Decía que era tener por objetivo final, ¿no? Dentro de lo que es tu tendencia en la vida, es acercarte a lo que es la paz universal y a esa armonía general. Yo creo que en definitiva un poco lo que decíamos, es decir, mantenerte un poco en sintonía contigo mismo y en equilibrio con todos los demás. Él siempre tenía una idea muy clara, porque le tocó vivir pues varios sistemas políticos bastante convulsos en su época. Él tenía muy claro que ese tipo de posturas radicales en política o en la forma de actuar de un determinado parte de familias no conducía a ninguna parte, sino todo lo contrario. Es decir, en el momento que se generaba un cierto desequilibrio en la persona que realmente debería tener autoridad moral, si él no lo tenía, evidentemente generaba un efecto bola de nieve en todos los demás, y al final acababan imitándole. Por eso era tan importante, no solo a nivel individual, que él también lo decía, sino las personas que realmente tienen que dar. Vamos a ver la pequeña crítica, las diferencias esenciales. Sí, quería abordar un poquito tres influencias de Confucio en tiempos posteriores, y finalizamos igual un poquito con la más importante, que es en China, pero por ejemplo, en los tiempos actuales, sin irnos hacia atrás, Confucio es con estas frases, es una referencia obligada entre los máximos postulantes de la nueva era, de la espiritualidad moderna. Confucio, pues van por mal camino, porque vamos a ver, por los chinos no, el gobierno. No, porque Confucio tendía mucho más a la tradición. Claro, Confucio le interesa al gobierno chino actual, porque Confucio, a diferencia, las virtudes griegas y romanas, las virtudes clásicas europeas, que luego pasan a través de la Iglesia, la Edad Media europea occidental, a las que se unen ciertas virtudes bárbaras, como, no sé, la caballerosidad, el heroísmo, son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes porque se trata siempre de virtudes individuales, nunca colectivas. O sea, la raíz de nuestro pensamiento occidental europeo se basa siempre en virtudes individuales. Pero las de Confucio son siempre de carácter social y colectivo. Por ejemplo, tú puedes decir que, cuando él señala las virtudes, dice el amor y respeto a la naturaleza, bien, a los padres, bien, a los ancianos, bien, atención, al orden político, al orden social, al orden religioso. ¿Por qué? Porque el principio fundamental de Confucio es el respeto por la armonía. Por el Las orden, sociedades chinas dicho, ¿no? son inmovibles, son prácticamente iguales desde hace miles de años. Sí. Lo que cambió a China fue el tortazo que se recibieron al encontrarse de golpe con Vasco, no con Vasco de Gama, con los portugueses en Malaca en 1511. Eso les cambió para siempre su cerebrillo parado. O sea, es que es así. O sea, esto es la realidad de la vida. Entonces, China llevaba un mundo muy detenido, como el sistema de castas indias, un sistema hecho y preparado para que nadie se mueva. Muy estable. Exacto. Entonces, desde un punto de vista, en el sentido de... Claro. No en el sentido positivo, sino de inamovibles. Aunque las virtudes y las enseñanzas de Confucio son valiosas, nobles, interesantes, es un gran defensor del orden social establecido. Por lo tanto, en ese sentido es profundamente conservador. Y por eso es profundamente interesante para un gobierno como el chino. Es decir, que lo que pretende es una estructura social muy móvil, donde es el gobierno el que dirige cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, un pensador que defiende el orden social establecido, la armonía, el respeto al gobierno, a la justicia y a la estructura, te está garantizando que es un pensamiento útil para un gobierno como el actual de China. Entonces, no me extraña. Confucio no les molesta, por todo tiene enseñanzas muy bonitas, muy armónicas, muy maravillosas, muy de la nueva era, siempre y cuando que te quedes en tu sitio.
Ya, pero también es cierto que Confucio en su tiempo se quedó algo decepcionado con los dirigentes y gobernantes y al final se dedicó un poco más a lo mejor a No, la porque enseñanza. para mí la parte buena que tiene Confucio es que no es violento en ese sentido. Entonces, Confucio simplemente cuando deja el cargo lo deja porque él entiende que lo que quiere enseñar no está es decir, podría entrar en contradicción con con el ejercicio del gobierno. Entonces él hace una función crítica en el sentido que las enseñanzas son buenas, es decir, lo que pretende cada gobernante pues es bondadoso, justo, honrado, honesto. Otra cosa es que al defender una estructura armónica de una manera obsesiva, él está muy obsesionado con el punto intermedio y con la armonía, en realidad está defendiendo la estructura social es tan firme y tan sólida que es característica de China desde siempre. A ver, fíjate, decía, padre valiente, madre prudente, hijo obediente, hermano complaciente, los cuatro pilares que de sostienen una vivienda. Bueno, Claro, exacto. Ahí sí que es discutible todo eso, ¿no? Sí, Fíjate, compáralo con la frase de Lincoln, ¿eh? ¿Cuál? Una casa dividida no puede sostenerse en pie. O sea, cuando es elegido y ve que va a la guerra civil su país. Fíjate la forma de pensar tan diferente del mundo occidental al chino. Entonces, ahí es donde Confucio se aleja un poquito de los pensadores europeos y sobre todo los que hay a partir del Renacimiento, claro. Claro, pero por eso Confucio al final de su vida, excepto que queda un poco desencantado porque se da cuenta que efectivamente su filosofía no llega a cuajar perfectamente en los dirigentes que a él le tocó vivir, ¿no? Por lo menos con los que él estuvo bajo su influencia. Y se dio cuenta por varias razones. Primero, él comentaba que no decía nada nuevo, es decir, él se hacía eco ni más ni menos de lo que había dicho una larga tradición de sabios. Sus ideas, de hecho, estaban basadas en una herencia espiritual que la Escuela de los Letrados incluso ya habían compilado, el propio Confucio había compilado y que había sistematizado de forma sublime. Lo único es que él volvía a repetir aquellas cosas que él pensaba que estaban olvidadas. No, y hizo un compendio muy bueno y de una manera muy brillante, y además, como he dicho, de una manera muy sencilla. Entonces, por eso él era muy atractivo. Sí que se encuentra con una cierta decepción porque, evidentemente, esto llevarlo a la práctica era muy complicado. Lo puedes llevar a la práctica dentro de un pequeño grupo social o familiar. Pero los dirigentes, evidentemente, ya eso del justo medio, eso de dar ejemplo con su virtud, pues se veía claramente que no. Pero en el siglo VI antes de Cristo y ahora y en todas las épocas. Así que él, un poco lo que intentó era sistematizar lo que eran unas normas de conducta que luego se convirtieron en religión, que es el confucianismo. Pero él nunca buscó tampoco crear una religión, igual que no lo buscó la aunque su tumba no deja de ser una especie de centro de peregrinación. Claro, pero es que es un fenómeno que ocurrió después. Y de hecho está declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, sí. Pero junto con el templo, con el cementerio donde está Confucio y la residencia de la familia Con. Pero bueno, él al final se convierte en algo que no quería, que es un poco lo que le pasaba también a Cristo, es decir, se convierte en sí como objeto venerado, cuando él lo que quería no es precisamente el culto a la personalidad. Por eso, dentro de la época de Mao Zedong, Confucio no le gustaba nada. Es decir, ahí quedó totalmente relegado. Es ahora, en este gobierno chino, cuando sí vuelven a rescatar otra vez las ideas. ¿Por qué? Porque en las épocas de más intransigencia política en China, Confucio molesta, pero molesta con es porque un grano además, de pie. en cierto modo, Mao Zedong, en sus ideas más radicales, se alejaba mucho de lo que era el pensamiento tradicional chino. O sea, era una especie de contaminación occidental rara sobre el pensamiento chino. El gobierno actual parece que está más interesado en volver a tradiciones chinas, pero siempre dentro de, como diría el gobierno chino, dentro de un orden, que es lo que les gusta. Pero en el caso de Confucio sí que, aunque lo podamos considerar casi el padre de una religión o de una filosofía que se convierte en religión, en su caso no hay en ningún momento una declaración que hable ni de divinidad, ni de seres superiores, ni de un orden divino, ni no habla ni siquiera de Dios. ¿no? O sea, habla un poco de una especie de voluntad divina, pero evita comentar la palabra Dios, igual que pasa también con el budismo. Con el budismo o sea, Buda no habla de Dios tampoco. Es decir, tienen una concepción mucho más sublime. Es decir, en lugar de basarse estas religiones, pues eso, en una especie de jerarquía divina donde hay un Dios Padre, se llame como se llame, y a partir de ahí, pues distintos personajes que son los que van gobernando hasta llegar al ser humano. Es decir, aquí no, aquí él considera, igual que le pasaba un poco a Buda, que todos tenemos una especie de chispa divina y por lo tanto cada uno tenemos que ser un todo y una parte, es decir, el todo, que todo tiene que estar reflejado en nosotros, esa armonía, esa parte divina, para luego trasplantarla y contagiarla a los que te rodean. Entonces, él nunca hablaba de Dios, él no decía que hay que ser bueno porque hay un cielo y hay un infierno, sencillamente decía que hay que ser bueno porque es lo que manda la naturaleza humana, porque en la medida que tú seas bueno, vas a ser más feliz. Si no lo eres, vas a ser un desgraciado y vas a hacer desgraciado a todos los demás. Sencillamente era eso. Y como decía, ¿y dónde está la justa virtud? En el medio. ¿Por qué? Porque él se daba cuenta que tanto en la extrema riqueza o en la extrema soberbia o la extrema
pobreza o la extrema humildad, ahí no se llegaba a nada y eran unos auténticos desgraciados por distintas vías. Luego dice, en el equilibrio está la virtud. El problema era cómo conseguir la virtud y cómo conseguir el equilibrio. Que es donde crea unas reglas que sí se parecen, que sí se convierten luego por ser una especie de religión. Para mí lo es, claramente. Es que es interesante porque el budismo, cuando se dice a veces, bueno, es más que una religión, es una conducta de vida. Bueno, efectivamente, pues es una religión también. Porque en el fondo tú lo has convertido en una especie de preceptos básicos de tu existencia y por lo tanto es una religión igualmente. El cine lo ha devuelto a la actualidad, al primer plano de la actualidad y siempre está muy bien hablar sobre Confucio y sobre una figura como Confucio. Para finalizar, os voy a pedir un pequeño favor, que elijáis cada uno una cita de Confucio que sirva pues para nuestros oyentes. A ver, Carlos, primero. Iba a decir que como la que más me gusta, ya le he dicho, que es la que ha abierto el programa, pues voy a decir una que me ha gustado muchísimo porque me parece muy correcta con respecto a lo que en realidad es la búsqueda de la sabiduría. Dice, el hombre sabio busca lo que desea en su interior, el no sabio lo busca en los demás. Pues mira, yo me quedo también con una de las muchas, ¿no?, que son mis favoritas, pero esta me llama especialmente la atención. Y dice, transporta un puñado de tierra todos los días y construirás una montaña. Eso hizo Waldo. Y eso hizo Waldo, construir la montaña de Waldo. Lo que pasa es que él se lo tomó al pie de la letra. Pues yo con la que me quedo es, por muy lejos que el espíritu vaya, nunca irá más lejos que el corazón. Oh, qué bonito. O sea, que este era un sabio, ¿eh? Era un sabio auténtico, ¿eh? El tiempo que debía estar haciendo esas cosas, ¿eh? Y siempre hay algún gracioso que ve que Confucio le confunde. Sí. ¿Y tú, Bruno? Y yo, bueno, pues a mí la del pájaro me encantaba, la del principio, porque es muy significativa, pero hay muchas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho que, y es importante, ¿no?, porque también hablar mucho de condiciones humanas, de que la venganza eterniza los odios. Porque me parece que el sentimiento más humano, más natural, más comprensible es la venganza y luchar contra algo que tenemos tan insertados entre casi nuestras necesidades a veces, porque somos humanos, bueno, pues luchar contra nuestra ansia de venganza nos puede ayudar mucho, creo. Sí, pero acuérdate, hay un proverbio, no sé si árabe, que dice que el que tiene venganza que vaya cavando 2 tumbas. Claro. El que va a vengar. Hay uno por ahí muy curioso que dice algo así como que el amor mueve el mundo y también el odio. No veas cómo. Son los dos grandes motores. Muchas gracias, Jesús, Carlos. Hasta luego. Pues nos vamos con las anatletas. Muy Confucio interesante ha quedado. La zona cero. Bueno, el otro día me habló un pájaro y me dijo que estaba loco. ¿Qué me pasaba, Carlos Canales, Jesús Callejo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues Bruno. que lees cosas muy raras, Bruno. Buenas noches. Pues que si un pájaro habla, algo pasa aquí, ¿eh? Algo está pasando. Decía Confucio que si un pájaro te dice que estás loco, efectivamente, estás loco, porque los pájaros no hablan, ¿no? O estamos en una fábula, que en este caso parece que no es. Bueno, Sí, eres San es una de Francisco de esas- Asís, que cabe la posibilidad también. Es una de esas máximas atribuidas a nuestro protagonista en los monográficos de esta noche, que es Confucio. Las Podría analectas. llenarse libros y libros. Yo no sé si tiene más frases o más citas apócrifas. ¿Oscar Wilde o Confucio? Pero los dos seguramente están a la cabeza. ¿verdad? Groucho Marx les gana a todos. También. Pero bueno, Sí, pero sí, por ahí Woody anda. Allen después. Pero por ahí anda. Tiene un montón. Silvia, buenas de nuevo. Buenas noches. Yo de todas formas también me quedo con otra frase que dice que las personas que están un poco locas son las más maravillosas, o sea que también hay que ver el punto positivo. Ya, tiene algunas fantásticas, algunas de estas sentencias Sí, de sí, buenas. Confucio. Algunas diremos, sí, sí. Y que, bueno, que se enmarcan dentro de la filosofía oriental, pero además son muy perfectamente atribuibles y utilizables y pueden llevarse a la práctica en el mundo occidental y pueden servirnos y ayudarnos de muchísimo, porque la verdad es que ante todo este filósofo, este personaje era alguien que bueno, pues que podía entrar en el Olimpo de los sabios, ¿no? Y ha entrado con derecho propio. Y fijaros un poco para enmarcar la época, porque yo creo que es importante tener esta ubicación cronológica. Él nace en el siglo VI a.C., que fue un siglo fascinante a todos los niveles, cultural y religioso. ¿Y por qué digo eso? Porque en ese mismo siglo que nace Confucio, nace también Lao Tse, es decir, el creador del taoísmo, nace Buda. Surge todo el pensamiento presocrático de Tales de Mileto, en fin, de Anaxágoras, de Empédocles, de Heráclito, como no de Pitágoras.
surge también... Que vamos, en este caso muy anterior a Jesucristo, pero este jesuita comprendió que era perfectamente válido. Bueno, es que de hecho ahora veremos, cuando hablemos de las frases que tú has citado al principio de Confucio, o que se atribuyen a Confucio, pues una cualquiera, voy a coger una, que es que, bueno, que cualquiera es buena, ¿eh? Cualquiera sí, pero cualquiera que se dé cuenta, pero en concreto voy a coger a propósito. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, ni hagas a ti lo que no les harías a los demás. Si eso no suena a Jesucristo, es bastante evidente. Claro, es decir, los mandamientos básicos de lo que luego han sido las religiones del mundo, o de las vías de conocimiento espiritual, que no tiene pues una religión, son básicamente los mismos en todo el planeta, porque los seres humanos estructuralmente somos iguales. Entonces, en ese sentido, en los mandamientos de Confucio, como los de Buda, como los de Dose, como los de Cristo, son válidos en tanto que básicamente están defendiendo lo mismo. ¿Por qué Matteo Ricci le llama tanto la atención Confucio? Pues le llama la atención porque se da cuenta que dentro de las enseñanzas de Confucio, las que habían llegado, por lo menos hasta su tiempo, a través de lo que se llaman las analectas, otro de los grandes iniciadores de una religión que todavía perdura, que es Zoroastro o Zaratustra. Estamos hablando también de un siglo donde empiezan a manifestarse y a proliferar los misterios órficos y también los misterios eleusinos en Grecia, dedicados a Demeter y a Perséfone. Es decir, ese es el siglo VI a.C. en el que nos estamos moviendo. Un siglo de mucha creación, de mucha actividad religiosa, de mucha actividad cultural y filosófica a todos los niveles, porque incluso de lo que vamos a hablar ahora no es tanto una religión, el confucianismo, sino que es más bien una ética, una forma de pensar, una forma de enfocar la vida, al igual que le pasa también a Lao Tse con el taoísmo y al igual que le pasa a Buda con el budismo. Iba a decir que, ahora que no está Juan, también es el siglo de la República de Roma. El 509. ¿Está bien? Sí, es cierto que me estabas recordando cuando estabas contando esto que hay una persona que lo dice siempre, a quien tú aprecias mucho, me consta, que es Fernando Sánchez Dragó. También lo comenta, dice que es su siglo favorito. Que sería su siglo favorito. Y es verdad que es el siglo que cambia, en el caso occidental, es el que fija todas las reglas del pensamiento racional griego, que el comienzo moderno del pensamiento racional griego, que luego va a tener el máximo alcance unos siglos después con Aristóteles, con especie ya con el compendio general. Y es cierto que el hecho de que nacieran 4 de las grandes personas que han tenido influencia, no tanto en las religiones, como has dicho muy bien, sino en las creaciones de espacios culturales diferentes en el mundo, desde la India hasta China, pues hace que sea un lugar muy atractivo. Es decir, una época muy atractiva y muy llamativa. El caso de Confucio es interesante porque realmente para la cultura nuestra Confucio es un descubrimiento reciente, dado que la mayor parte de lo que se sabe de él no llegó en su época, sino llegó a través de un jesuita italiano, Matteo Ricci. No deja de ser, mismo hecho es muy curioso y llamativo, es decir, habla de que a veces pues las religiones no tienen por qué tener un contexto geográfico, ni histórico, ni estar única y exclusivamente vinculadas a un líder, ¿no? Claro que no.